El origen pagano de la Navidad, un viaje histórico y espiritual. En la contemporaneidad, la Navidad es ampliamente celebrada como la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, un evento de profunda significancia para los cristianos de todo el mundo. Sin embargo, un análisis más profundo revela que la fecha del 25 de diciembre posee raíces complejas y multifacéticas, entrelazadas con festivales paganos de la antigüedad. Estudiosos e historiadores han dedicado considerable atención a esta cuestión, desentrañando tradiciones y prácticas que se fusionaron a lo largo de los siglos. Uno de los festivales más prominentes asociados a esta fecha es la Saturnalia, una celebración romana de gran importancia dedicada al dios Saturno. Este festival, que ocurría a mediados de diciembre, se caracterizaba por una atmósfera de júbilo y abandono de las convenciones sociales. Durante la Saturnalia, los romanos se entregaban a banquetes exuberantes, intercambiaban regalos elaborados y participaban en actividades que, en otros momentos del año, serían consideradas licenciosas o inapropiadas. La inversión temporal de las jerarquías sociales era un aspecto destacado de este festival, con esclavos disfrutando de libertades inusuales e incluso siendo servidos por sus amos. La Iglesia romana, en su búsqueda por expandir la influencia del cristianismo y facilitar la conversión de los paganos, adoptó una estrategia de asimilación cultural. Reconociendo la importancia de las celebraciones invernales para muchas culturas, la Iglesia decidió establecer la conmemoración del nacimiento de Cristo en esta época del año. Esta decisión no fue tomada a la ligera, sino como parte de un esfuerzo calculado para sustituir gradualmente los rituales paganos por prácticas cristianas, creando un puente entre las antiguas tradiciones y la nueva fe. Este enfoque de adaptación e incorporación, aunque eficaz en términos de expansión del cristianismo, no está exento de controversias y cuestionamientos teológicos. Las Escrituras nos ofrecen orientaciones claras sobre la interacción con prácticas no alineadas con la fe cristiana. Un ejemplo notable se encuentra en Deuteronomio 12:30 a 31, que nos advierte: «Guárdate de que no te enredes siguiéndolas, después que sean destruidas delante de ti, y de que no preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera servían estas naciones a sus dioses? Yo también haré lo mismo». Este versículo sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de mantener la integridad y la pureza de la fe, evitando la incorporación de prácticas que puedan comprometer los principios fundamentales del cristianismo. La adopción de costumbres y tradiciones con raíces en creencias paganas plantea preguntas profundas sobre la autenticidad de la adoración y la fidelidad a las enseñanzas bíblicas. Para muchos cristianos comprometidos con una fe auténtica y alineada con las Escrituras, la celebración de una fecha que potencialmente lleva influencias paganas se convierte en un tema de reflexión seria y ponderada. Este proceso de autoanálisis y cuestionamiento es fundamental para aquellos que buscan honrar a Dios en espíritu y en verdad, como se nos enseña en Juan 4:24. La búsqueda de una adoración genuina y libre de elementos que puedan desviar el enfoque del verdadero significado del nacimiento de Cristo es un viaje espiritual que requiere discernimiento, estudio de las Escrituras y una disposición para examinar críticamente las tradiciones establecidas. Conexiones con divinidades solares de la antigüedad. La elección del 25 de diciembre para la celebración de la Navidad no es una coincidencia histórica, sino que está intrínsecamente vinculada a un panorama más amplio de cultos y celebraciones antiguas.
Esta fecha tiene conexiones significativas con el culto a divinidades solares que eran veneradas en diversas culturas antiguas. Dos ejemplos prominentes de estas divinidades son Mitra, una figura central en la mitología persa y posteriormente adoptada por los romanos, y Horus, una de las deidades más importantes del antiguo panteón egipcio. Mitra, conocido como el dios del sol invicto, era objeto de gran devoción entre los persas y más tarde ganó popularidad en el Imperio Romano, especialmente entre los militares. El culto a Mitra estaba estrechamente asociado a los ciclos solares y a la idea de renacimiento y victoria de la luz sobre las tinieblas. Por otro lado, Horus, el dios egipcio con cabeza de halcón, era frecuentemente representado como una manifestación del sol y simbolizaba la regeneración y la vida eterna. Estas deidades solares eran tradicionalmente celebradas durante el solsticio de invierno, un período astronómico que marca el punto en que los días comienzan a alargarse nuevamente después del período más corto del año. Este fenómeno natural era interpretado por muchas culturas antiguas como un símbolo poderoso de renacimiento, esperanza y el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Las festividades asociadas a estas deidades se caracterizaban por rituales elaborados, ceremonias de luz y celebraciones que marcaban el renacimiento del sol. La coincidencia de la fecha de Navidad con estas celebraciones solares antiguas no se ve como una mera casualidad por muchos estudiosos. Se argumenta que la elección de esta fecha para conmemorar el nacimiento de Cristo fue una decisión estratégica de la Iglesia primitiva, con el fin de facilitar la transición de los cultos paganos a la nueva fe cristiana. Al superponer la celebración del nacimiento de Jesús con festividades ya establecidas y profundamente arraigadas en las culturas locales, la Iglesia buscaba ofrecer una alternativa cristiana que pudiera gradualmente reemplazar las prácticas paganas. Sin embargo, esta superposición de fechas y simbolismos plantea cuestiones importantes para los cristianos contemporáneos. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, ofrece una orientación clara sobre cómo los seguidores de Cristo deben relacionarse con prácticas que pueden estar en desacuerdo con la fe cristiana. En Efesios 5:11 escribe: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien condenadlas». Este versículo sirve como una advertencia poderosa contra la asimilación acrítica de prácticas y tradiciones que pueden tener orígenes incompatibles con la fe cristiana. Para muchos cristianos comprometidos con una fe auténtica y bíblica, esta advertencia de Pablo se convierte en un punto de reflexión crucial al considerar la celebración de la Navidad. La inconsistencia histórica de la fecha del nacimiento de Cristo. Un aspecto crucial en la discusión sobre la celebración de la Navidad es la ausencia de una fecha precisa para el nacimiento de Jesús en las Escrituras. Esta laguna histórica ha sido objeto de un extenso debate y estudio entre teólogos, historiadores y estudiosos bíblicos. La narrativa bíblica, aunque rica en detalles sobre el evento del nacimiento de Cristo, no proporciona una indicación específica sobre la fecha exacta de este acontecimiento monumental. Uno de los elementos más intrigantes en esta discusión se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8, que nos ofrece una pista significativa sobre las circunstancias del nacimiento de Jesús. Había pastores que estaban en los campos y cuidaban sus rebaños durante las vigilias de la noche. Este pasaje es particularmente relevante cuando consideramos las condiciones climáticas de la región de Palestina. El mes de diciembre, período en el que tradicionalmente se celebra la Navidad,
se caracteriza por inviernos rigurosos en esa área geográfica. Las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas harían altamente improbable la presencia de pastores en los campos durante la noche en esta época del año. Históricamente, los pastores de la región solían refugiar a sus rebaños durante los meses más fríos, típicamente desde octubre o noviembre, protegiéndolos de las inclemencias del invierno. Esta inconsistencia climática ha llevado a muchos estudiosos a proponer teorías alternativas sobre la época del año en que Jesús podría haber nacido. Una hipótesis que ha ganado considerable atención sugiere que el nacimiento de Cristo pudo haber ocurrido durante el período de otoño, coincidiendo con las fiestas bíblicas, particularmente la fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot. Esta fiesta, que generalmente ocurre entre septiembre y octubre en el calendario gregoriano, es un momento de gran significado en el calendario judío, celebrando la provisión y protección de Dios durante el viaje del pueblo de Israel por el desierto. La posible conexión entre el nacimiento de Jesús y la fiesta de los tabernáculos se refuerza por un pasaje profundamente significativo en el Evangelio de Juan. En Juan 1:14 leemos: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». El término griego utilizado para habitó en este versículo es eskenosen, que tiene una raíz etimológica relacionada con la palabra tabernáculo o tienda. Esta elección lingüística es particularmente interesante, pues evoca la imagen de Dios levantando su tienda entre la humanidad, un concepto que se alinea perfectamente con el simbolismo de la fiesta de los tabernáculos. Durante esta celebración, el pueblo judío tradicionalmente construye y habita en tiendas temporales, recordando el viaje por el desierto y la presencia protectora de Dios. Esta interpretación no solo ofrece una alternativa más plausible desde el punto de vista histórico y climático, sino que también establece una rica conexión simbólica entre el nacimiento de Jesús y las tradiciones judías. La idea de Cristo tabernaculando entre nosotros resuena profundamente con el tema central de la fiesta de los tabernáculos, que celebra la presencia de Dios en medio de su pueblo. La discusión sobre la fecha del nacimiento de Cristo no es simplemente un ejercicio académico o histórico. Tiene implicaciones significativas para la forma en que los cristianos entienden y celebran este evento crucial. Reconocer la incertidumbre en torno a la fecha tradicional de la Navidad invita a los fieles a una reflexión más profunda sobre el significado esencial del nacimiento de Jesús, más allá de las convenciones culturales y tradiciones establecidas. Para muchos cristianos, esta comprensión más matizada de la historia bíblica y las tradiciones judías ofrece una oportunidad para enriquecer su fe y profundizar su conexión con las raíces históricas y espirituales del cristianismo. Esto puede llevar a una celebración más auténtica y significativa del nacimiento de Cristo, centrada no en una fecha específica, sino en la realidad transformadora de la encarnación de Dios en forma humana. La influencia de Constantino en la formación de la tradición cristiana. La evolución de las prácticas cristianas a lo largo de los siglos fue profundamente influenciada por diversos factores históricos, políticos y culturales. Uno de los momentos más cruciales en esta trayectoria ocurrió durante el reinado del emperador Constantino, cuya conversión al cristianismo a principios del siglo IV d.C. marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia y del Imperio Romano. El enfoque de Constantino respecto a la religión tuvo un impacto duradero en la forma en que el cristianismo sería practicado e integrado en la sociedad romana, con repercusiones que se extienden hasta nuestros días. Tras su conversión,
Constantino enfrentó el desafío de unificar un imperio diverso y fragmentado. Su estrategia involucró un enfoque conciliador respecto a las prácticas religiosas existentes. En lugar de imponer abruptamente el cristianismo como la única religión aceptable, Constantino adoptó una política de tolerancia e integración gradual. Este enfoque permitió que los paganos mantuvieran muchas de sus costumbres y tradiciones, mientras que simultáneamente se les incentivaba a abrazar aspectos del cristianismo. Esta política de asimilación y sincretismo resultó en una fusión significativa de elementos paganos con prácticas cristianas. Festivales y celebraciones que tenían raíces profundas en la cultura romana fueron gradualmente reinterpretados e incorporados al calendario cristiano. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es un ejemplo prominente de este proceso de sincretismo religioso y cultural. La creación de una nueva tradición religiosa que incorporaba elementos tanto cristianos como paganos fue una maniobra política astuta por parte de Constantino. Facilitó la transición de un imperio predominantemente pagano a uno que gradualmente abrazaba el cristianismo como su religión principal. Sin embargo, este enfoque no estuvo exento de controversias y críticas, tanto en la época como en los siglos posteriores. Las implicaciones teológicas y espirituales de esta fusión de tradiciones son profundas y continúan siendo objeto de debate entre los cristianos contemporáneos. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, ofrece una advertencia que muchos consideran particularmente relevante en este contexto. En 2 Corintios 6, 14 a 15, él escribe: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué sociedad tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas?». Este versículo sirve como un recordatorio poderoso de los peligros potenciales asociados con la mezcla de prácticas cristianas con elementos derivados de otras tradiciones religiosas. La metáfora del yugo desigual es particularmente evocadora, sugiriendo que la fusión de creencias y prácticas incompatibles puede resultar en una fe comprometida o diluida. Para muchos cristianos contemporáneos, la herencia dejada por la era constantiniana representa un desafío continuo. La tarea de discernir entre las prácticas que están verdaderamente alineadas con las enseñanzas bíblicas y aquellas que pueden haber sido incorporadas debido a influencias históricas y culturales es compleja y requiere un examen cuidadoso de las Escrituras y la tradición cristiana. Esta reflexión sobre la influencia de Constantino y el sincretismo religioso que le siguió no tiene como objetivo necesariamente el rechazo completo de todas las tradiciones que tienen raíces en este periodo histórico. En lugar de eso, sirve como una invitación a un compromiso más profundo y crítico con las prácticas religiosas. Muchos cristianos ven esto como una oportunidad para reevaluar sus tradiciones, buscando formas de celebración y adoración que estén más auténticamente alineadas con los principios fundamentales de la fe cristiana. El legado de Constantino nos recuerda la importancia de mantener una fe vibrante y auténtica, que no sea simplemente un producto de convenciones culturales o compromisos históricos, sino que esté fundamentada en las verdades eternas reveladas en las Escrituras. Esta búsqueda de autenticidad y pureza en la adoración es un desafío continuo para los cristianos de todas las épocas, invitándonos a un examen constante de nuestras prácticas y creencias a la luz de la palabra de Dios. Críticas a la comercialización y secularización de la Navidad. En la era contemporánea,
la Navidad ha evolucionado significativamente desde sus orígenes como una celebración religiosa del nacimiento de Jesucristo. Para muchos observadores críticos, tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana, la Navidad moderna parece haberse alejado considerablemente de su propósito espiritual original. Esta transformación se atribuye frecuentemente a una creciente comercialización y secularización de la festividad, un fenómeno que plantea cuestiones profundas sobre el verdadero significado y propósito de esta celebración anual. Uno de los aspectos más visibles de este cambio es el énfasis excesivo en el consumismo que caracteriza la temporada navideña en muchas sociedades. El período previo a la Navidad está frecuentemente marcado por una intensa actividad comercial, con tiendas, empresas y los medios de comunicación promoviendo una cultura de compras y gastos que muchos consideran desconectada del espíritu original de la festividad. Este énfasis en el consumo material no solo oscurece el significado espiritual de la Navidad, sino que también puede generar presiones financieras y emocionales significativas para muchos individuos y familias. Además del aspecto comercial, la secularización de la Navidad se evidencia por la prominencia de símbolos y tradiciones que tienen poca o ninguna conexión con la narrativa bíblica del nacimiento de Cristo. Figuras como Papá Noel, por ejemplo, aunque amadas por muchos, no tienen raíces en la historia cristiana de la Navidad. La prevalencia de estos elementos seculares en la celebración moderna de la Navidad puede, en la visión de muchos cristianos, desviar la atención del verdadero enfoque de la festividad, la venida de Jesucristo al mundo como Salvador. Esta tendencia de alejamiento del significado religioso original de la Navidad a favor de una celebración más secular y comercial es vista por muchos como una fuente de preocupación. Los críticos argumentan que este enfoque no solo diluye el mensaje cristiano central de la Navidad, sino que también puede llevar a una comprensión superficial y materialista de la festividad, desprovista de su profundo significado espiritual. Las Escrituras ofrecen orientaciones que muchos cristianos consideran relevantes en este contexto. Jesús, en sus propias palabras registradas en el Evangelio de Mateo, ofrece una advertencia que resuena fuertemente con aquellos que buscan preservar la integridad espiritual de la Navidad. En Mateo 15:8-9 leemos: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres». Este pasaje sirve como un recordatorio poderoso de que la adoración verdadera y significativa va más allá de las observancias externas o las tradiciones culturales. Enfatiza la importancia de un compromiso sincero y profundo con el significado espiritual subyacente a las celebraciones religiosas. En el contexto de la Navidad moderna, estas palabras de Jesús invitan a una reflexión seria sobre cómo se observa y celebra la festividad. La crítica a la comercialización y secularización de la Navidad no implica necesariamente un rechazo total de las tradiciones festivas o del intercambio de regalos. Muchos cristianos buscan encontrar un equilibrio, preservando aspectos significativos de la celebración, mientras se esfuerzan por mantener el enfoque en el verdadero significado de la Navidad. Esto puede involucrar prácticas como dedicar tiempo para reflexión espiritual y oración, involucrarse en actos de caridad y servicio comunitario, o simplemente buscar formas de celebrar que prioricen la relación con Dios y con los demás sobre el consumo material. Para los cristianos comprometidos con una fe auténtica y bíblica, el desafío es celebrar la Navidad de una manera que honre verdaderamente el nacimiento de Cristo y los valores fundamentales del cristianismo.
Esto puede implicar un examen crítico de las prácticas navideñas, buscando maneras de celebrar que estén más alineadas con las enseñanzas de Jesús y menos influenciadas por las presiones comerciales y culturales de la sociedad moderna. En última instancia, la reflexión sobre la comercialización y secularización de la Navidad ofrece una oportunidad para que los cristianos reafirmen el verdadero significado de la festividad. Es una invitación para redescubrir y celebrar el profundo misterio y la alegría del nacimiento de Cristo, enfocándose en el mensaje de amor, redención y esperanza que está en el corazón de la narrativa navideña. Para los cristianos contemporáneos, el desafío y la oportunidad residen en encontrar formas de celebrar la Navidad que sean auténticamente significativas y espiritualmente enriquecedoras. Esto implica un equilibrio cuidadoso entre la apreciación de las tradiciones culturales y la fidelidad a los principios fundamentales de la fe cristiana. El objetivo primordial debe ser honrar a Dios con sinceridad e integridad, evitando prácticas que puedan comprometer o diluir la esencia de la fe bíblica. La celebración del nacimiento de Jesucristo es, sin duda, un evento de profunda importancia para los cristianos de todo el mundo. Sin embargo, es crucial que esta celebración sea abordada con discernimiento y reflexión cuidadosa. La cuestión fundamental que cada cristiano debe considerar es si la manera en que observan y celebran la Navidad está verdaderamente alineada con las enseñanzas de las Escrituras y con el espíritu del Evangelio. Las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Colosenses ofrecen una orientación valiosa en este contexto. En Colosenses 2:8, él advierte: «Tened cuidado para que nadie os haga presa suya, mediante filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Este versículo sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de mantener a Cristo en el centro de nuestras prácticas y celebraciones. Nos exhorta a estar vigilantes contra influencias que puedan desviar nuestra atención del verdadero significado de nuestra fe, sean estas tradiciones culturales, presiones sociales o filosofías seculares. A medida que nos acercamos a la época navideña, somos invitados a una reflexión profunda sobre el verdadero significado del nacimiento de Cristo. Esta es una oportunidad para meditar sobre el milagro de la encarnación, sobre el amor de Dios manifestado a través de su Hijo, y sobre las implicaciones transformadoras de este evento para nuestras vidas y para el mundo. En un mundo que a menudo oscurece el propósito original de esta celebración con distracciones y exceso de comercialización, los cristianos son llamados a ser faros de luz, señalando hacia la verdadera esencia de la Navidad. Esto puede involucrar la búsqueda de formas más simples y significativas de celebrar, priorizando la adoración, la comunión y el servicio a los demás sobre el consumo y las tradiciones seculares. Que podamos usar esta época para renovar nuestro compromiso con Cristo, profundizar nuestra comprensión de las Escrituras y buscar maneras de vivir nuestra fe de forma más auténtica e impactante. Que la Navidad no sea solo una celebración anual, sino un recordatorio constante del amor incomparable de Dios y de nuestro llamado a ser sus testigos en un mundo que necesita desesperadamente de esperanza y redención. Al reflexionar sobre estas cuestiones, que podamos ser guiados por la sabiduría divina, buscando siempre honrar a Dios en todo lo que hacemos, ya sea en la celebración de la Navidad o en nuestra vida cotidiana. Que nuestra observancia de esta fecha sea una expresión genuina de adoración, gratitud y devoción a Cristo, el verdadero centro y razón de nuestra fe.
Si eres cristiano y deseas profundizar tu comprensión sobre los orígenes y las implicaciones de las celebraciones que observamos hoy, este video es para ti. Exploramos el origen histórico de la Navidad, las tradiciones que se han integrado a lo largo de los siglos y, sobre todo, cómo podemos mantener nuestra fe firme y alineada con los principios bíblicos, incluso en medio de influencias culturales. Espero que hayas aprendido algo y si te gustó este estudio, no dudes en suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para más reflexiones como esta. Si deseas apoyar esta obra misionera que es completamente independiente, no dejes de hacerte miembro de este canal. Reflexionemos juntos sobre el verdadero significado del nacimiento de Cristo y cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Comparte este video con otros hermanos y hermanas en Cristo que buscan entender más profundamente las raíces de las tradiciones cristianas. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta el próximo video.